Bien, entonces podemos partir. Voy a hacer la presentación y parte usted, ¿le parece, padre? Rezamos primero, ¿te parece? Perfecto, listo, no hay problema. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar la oración de Santo Tomás antes del estudio. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce corazón de María, sed la salvación mía. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces vamos a partir esta charla sobre la Virgen del Pilar, esta importante advocación, sobre todo para la gente de la hispanidad, los hispanistas, y que nos va a dar esta charla el padre José Ramón García Gallardo. Él es sacerdote de la Fraternidad San Pío X, y bueno, él es hispanista y por lo tanto y devoto de la Virgen del Pilar. El padre usted tiene doble nacionalidad, argentino y español, ¿o no? ¿O solamente argentino? Una sola. Solamente español. Solamente español. Está bien, está bien. Bueno, padre, todo suyo el auditorio. Bueno, muchísimas gracias, querido Cristian. Yo me someto humildemente a la Inquisición, así que si hay cualquier herejía, no tendré ningún reparo en corregirla. La hispanidad, como todos sabemos, es la dimensión más próxima, más nuestra, de esa porción de la cristiandad. Y esa cristiandad, esa hispanidad, como la entendemos, está estrechísimamente ligada a la fe católica, que se funda sobre la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay una piedra que nos muestra la relación de la Santísima Virgen desde los inicios de lo que es España, con el inicio del Evangelio, ¿no? Entonces, en ese pilar que se venera en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, tuve la gracia de pasar por allí no hace 15 días y estar muy tranquilo, muy cerca de ese pilar que significa tanto y que nos hace sentir a la Santísima Virgen tan cerca nuestro. Y ese pilar, pues, es algo que no entienden otros pueblos, les parece realmente asombroso, ¿no? Porque de acuerdo a la tradición católica, después de Pentecostés, después decir de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles son enviados a predicar el Evangelio. Y Santiago el Mayor cruza el mar Mediterráneo y desembarca en Hispania. Hispania comprende España y Portugal. Y empieza a predicar la buena nueva, conforme le había dicho nuestro Señor: id a todas las naciones, predicad el Evangelio y bautizad. El que crea y se bautice será salvo, y el que no, no. Ese dogma tan poco políticamente correcto: extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Y desde
desde la edad más temprana de la Iglesia, se va mostrando la presencia activa de la Santísima Virgen María, que como se va desarrollando la teología, nos muestra que es la medianera de todas las gracias. Como lo fue en México, lo mostraba, me decías que el padre Guiscafré lo manifestaba, esta relación, es la medianera de todas las gracias. Y es así como cuando en el año 40, fíjense que muy temprano, ¿qué edad tendría Santiago en aquella época? 60 años tendría, 70, vete a saber. La Virgen María se acerca al apóstol Santiago. En aquella época, Zaragoza, lo que hoy conocemos como Zaragoza, se llamaba César Augusta, la ciudad de César Augusto. El apóstol Santiago, que va a ser el primer mártir, el protomártir es San Esteban, pero San Esteban era diácono. El primer apóstol mártir es Santiago. Viajó primero desde Jerusalén a Cádiz, en el sur de Andalucía. Y allí, pues, parece que no fueron bien recibidos su evangelio, y se traslada a Zaragoza. Y ahí sí empiezan las conversiones. Antes estuvo predicando en Granada, ciudad en la que fue hecho prisionero junto con todos sus discípulos y aquellos que se habían bautizado. Y ya estando en Granada, pidió la ayuda de la Santísima Virgen María, que a la sazón vivía en Jerusalén con su hermano que es San Juan. Y la Virgen le libera a Santiago en Granada y le pide que de Granada vaya a Galicia a predicar la fe para luego volver a Zaragoza. De ahí la relación para la hispanidad, la importancia para la cristiandad del apóstol Santiago, y en particular en Galicia, la peregrinación a Santiago de Compostela. Todos ustedes, quienes seguramente habrán hecho en parte o algún tramo de ese camino. Santiago cumplió su misión en Galicia y luego regresa a Zaragoza, donde pasa muchísimos peligros. Y una noche el apóstol estuvo rezando intensamente con algunos de sus discípulos junto a la ribera del Ebro, que pasa a los pies del Pilar, y pidiendo ayudas para el cielo, porque no sabía si quedarse o huir, o irse. Entonces él empieza a rezarle a la Virgen y le pide consejo y ayuda a nuestro Señor, porque no sabía qué hacer, estaba muy desanimado. Y es así como de pronto ve un resplandor del cielo sobre el apóstol y aparecieron sobre él los ángeles, que entonaban un canto mientras traían una columna de luz, cuyo pie, en medio de un rayo luminoso, señalaba un lugar, y a pocos pasos del apóstol, como indicando el sitio determinado. Sobre la columna se aparece la Santísima Virgen María. Santiago se levantó del lugar donde estaba rezando de rodillas y recibió internamente el aviso de María de que debía erigir de inmediato allí una iglesia. La intercesión de María va a crecer como un árbol que se va a extender hasta los confines de la hispanidad. Y podemos dar fe, los que participan en el amor a María, desde lo más lejano de la Patagonia. María le indicó que una vez terminada la iglesia debía volver a Jerusalén. Entonces, sabemos que él vuelve a Jerusalén y se encuentra con su hermano y con la Virgen. Santiago se levantó, llamó a sus discípulos que la acompañaban, que habían oído la música, y visto el resplandor les narró hasta que se desapareció la aparición. Hoy en ese lugar, ahí voy a contarles una anécdota que es bastante desconocida, porque ahora todo lo que sea memoria histórica, la gente llora pero con un solo ojo, por lo general el izquierdo. Los izquierdistas lloran mucho, pero se olvidan que
el ojo derecho también llora. Y hay una anécdota bélica muy interesante que es reciente. Tiene lugar ya al principio de la guerra civil de la cruzada del 36-39. Entonces, parece que en la madrugada del 3 de agosto de 1936, el levantamiento se había efectuado, los carlistas en Pamplona se levantaron también el 18 de julio en la Plaza del Castillo, y un Fokker trimotor de las líneas aéreas postales españolas, que habían sido requisicionados por la República, vino desde el Prat, desde Barcelona, iba a lanzar 4 bombas sobre Zaragoza. Algunos testimonios: el avión volaba a baja altura, a unos 150 metros de altura, y al no disponer todavía de fuerzas antiaéreas, el piloto pudo sobrevolar tranquilamente el templo y la Plaza del Pilar, esperando el mejor momento para lanzar su carga. El Fokker del aeropostal dio varias pasadas, llegando incluso a rozar las torres del Pilar, como lo atestiguan alguna persona que estaba cuidando enfermos. Se pudo dar cuenta que estaba allí pasando algo, ¿no? El avión. Y entonces va a tirar las bombas. La primera cayó en la Plaza del Pilar, donde quedó incrustado de pie en el pavimento, y hizo saltar los adoquines. Hay ahora una cruz con la fecha, 3 de agosto del 36. La segunda de las bombas quizás estaba destinada a destruir tal vez el puente. Esa bomba no se recogió, cayó en el Ebro, y entre el fango y el agua, pues se la tragaron para siempre. Y las otras 2 sí impactaron directamente sobre la cubierta de la mismísima Basílica del Pilar. Ninguna de las bombas estalló. Este es un gran milagro, ¿no? Y quien visita el Pilar las puede ver expuestas ahí al lado, a la mano derecha de la Virgen del Pilar. Están al lado de las banderas de los países de la Hispanidad. Ahí están las bombas que tiraron los rojos. Lo impactaron, evidentemente. Hay un hueco muy grande. Tocaron un fresco de Goya, y el boquete puede observarse aún en la parte inferior derecha. Al buscar el rastro que dejaron las bombas que impactaron la cúpula de la Santa Capilla, aún se pueden contemplar estos agujeros. Y bueno, ahí están, al lado de las banderas de Haití, Costa Rica, México, Perú y Salvador. Las bombas se lanzaron a las 3 de la mañana de la madrugada del 4 de agosto. Era una noche de luna llena. Y luego vinieron el regimiento de zapadores de la Quinta División para desmontar estos proyectiles. Esto también hablabas que el padre Guiscafré hablaba de la relación con la Virgen del Pilar y la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe también tuvo un atentado a la dinamita. Ahora va a ser 101 años, porque fue el 14 de noviembre de 1921. Y vino una bomba oculta en un ramo de flores, y alrededor de las 10:30 de la mañana estalló esta dinamita, y bueno, destrozó el altar, que era de mármol, los candelabros de latón, y todavía se encuentra allí el Santo Cristo del atentado. Es impactante. Valga la redundancia, porque podemos ver cómo nuestro Señor, el Hijo, protege a su madre, ¿no? No solamente está ahí dispuesto a defender su honor, sino que defendió la tilma. Y Jesús crucificado, está ese Cristo del atentado totalmente doblado por el impacto de la explosión. Pero
el cristal que protegía a la tilma de Juan Diego ni siquiera se rajó, ni siquiera. El vidrio, el cristal no se rajó. Esto es una anécdota accesoria que en Parangón pues es interesante porque se ve, no me centro exclusivamente en el rol de la Virgen, que ahora continúo, pero se ve su presencia en distintas advocaciones a lo largo y a lo ancho de esa porción de cristiandad, esa parcela de cristiandad, que es, si podemos decirlo, la reliquia de la cristiandad que todavía vive, porque todavía hay quienes la honran, la aman y la veneran. Vuelvo un poquito a la historia de Santiago, que vuelve a España y se va a Jerusalén, como la Santísima Virgen le había pedido, y también visita a la Virgen en Éfeso. Allí la Santísima Virgen le anuncia la proximidad de su muerte en Jerusalén y lo reconfortó. Santiago se despide de María y su hermano Juan va a Jerusalén, donde al poco tiempo va a ser hecho prisionero. Lo llevaron al Monte Calvario, fuera de la ciudad, y durante el recorrido fue predicando y aún fue capaz de convertir a algunas personas. Cuando le ataron las manos, dijo: vosotros podéis atar mis manos, pero no mi bendición y mi lengua. Un tullido que se encontraba a la vera del camino clamó al apóstol que le diera la mano y lo sanase. Y el apóstol le contestó: ven tú hacia mí y dame tu mano. Entonces el tullido fue hacia Santiago. Tenemos que tener en cuenta que su nombre es Tiago, Iago, Jaime, Jacobo, y está unido ya el nombre de San al nombre, ¿no? Tocó las manos atadas del apóstol e inmediatamente sanó. Josías, la persona que había entregado a Santiago, el traidor, el que traicionó a Jesús, se llamaba Judas. El que traiciona a Santiago se llama Josías. Fue corriendo a él para implorar perdón. Y este sí tuvo mejor suerte que Judas. Se convirtió a Cristo. Y Santiago le preguntó si deseaba ser bautizado, y él dijo que sí, por lo que el apóstol lo abrazó y le dijo: tú serás bautizado en tu propia sangre. Y así se cumplió más adelante. Dio la vida por Cristo, siendo Josías asesinado posteriormente por su fe. En otro tramo del recorrido, una mujer se acercó a Santiago con un hijo ciego, que alcanzó para él su curación, obteniéndola de inmediato. Y cuando llegó al Monte Calvario, el mismo lugar donde antes, pocos años antes, había sido crucificado nuestro Señor, los judíos habían cometido el crimen más horrendo de la historia, el deicidio. Santiago fue atado a unas piedras, le vendaron los ojos y le decapitaron. El cuerpo de Santiago estuvo un tiempo en las cercanías de Jerusalén, y cuando se desencadenó una nueva persecución, lo llevan a Galicia, algunos de sus discípulos. Siglos posteriores y hasta el momento actual son numerosos los fieles de toda la cristiandad que recorren total o parcialmente un tramo de este camino que les conduce al Campus Tele, a Compostela, Campo de Estrellas, con el fin de pedir perdón por sus pecados. Santiago es el mayor, es el patrón de España, es uno de los 12 apóstoles, es hijo de Zebedeo, y él y su hermano San Juan Evangelista fueron llamados y recibieron el nombre de Boanerges, porque le llamaban hijos del trueno, Boanerges. En los evangelios se relata que Santiago tuvo que ver con el milagro de la hija de Jairo. Fue uno de los 3 apóstoles testigos de la transfiguración, y luego también con Pedro y Santiago
estuvieron en el Monte de los Olivos, estaban más cerca de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles relatan que estos se dispersaron por todo el mundo para llevar la buena nueva. Y según antigua tradición, Santiago el Mayor fue a España, primero a Galicia, como lo hemos dicho, y luego a Zaragoza. Y la leyenda áurea de Jacobus de Voragine nos cuenta que las enseñanzas del apóstol no fueron aceptadas, pero sí hubo 7 convertidos de Zaragoza. Pero todo cambió con la llegada de la Santísima Virgen, y de entonces la presencia de la Virgen es palpable, y se abrieran los corazones a la luz de la verdad, a la vida de la gracia. El rey Herodes fue quien decapitó a Santiago, el Herodes Agripa I, y de dato curioso, fue un 25 de marzo del año del Señor 41, un 25 de marzo, el día que murió también Monseñor Marcel Lefebvre. Santiago es conocido como el Mayor porque se le distingue de Santiago el Menor, y sus restos mortales, como sabemos, están en Santiago de Compostela, y es reconocido en muchas batallas, apareció sobre un caballo defendiendo los católicos, y por eso en muchos lugares se le llama Santiago Matamoros, montado en un caballo blanco, con su espada desenvainada, va defendiendo y eliminando moros. Ahora que somos ecuménicos, esas estatuas más bonitas, los moros que están a sus pies, los cubren ahora de flores, están muy, muy bien cubiertas de flores. Entonces ahora quieren hacer a Santiago Matamoros, que me imagino que con la espada es Santiago Cortaflores, o va matando flores, parece ser. Pero bueno, esas son las aberraciones ecuménicas. En todo caso, Boanerges, el hijo del trueno, manifestaba pues todo su fuego, y las víctimas fueron los moros. Muchísimas ciudades, ustedes me invitaron desde Santiago de Chile, no por nada, Santiago de Chile. Pero no es solamente Santiago de Cuba, en República Dominicana y en otros países. No voy a hacer la lista exhaustiva porque son muchos, pero el nombre de Santiago está impreso en la historia y en la geografía. La devoción a la Santísima Virgen se halla tan arraigada entre los españoles ya desde épocas remotas, que la Santa Sede permite que se establezca el oficio del Pilar, en el que se consigna la aparición de la Virgen como una antigua y piadosa creencia. Hay que tener en cuenta que la visita de la Santísima Virgen a Santiago se hace en carne mortal, como se dice. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no había sido asunta a los cielos. Es una aparición. No sé si será bilocación, porque tal vez ese sea uno de los primeros efectos de la bilocación, que es un milagro muy bonito, que tenemos el ejemplo de Sor María Jesús de Ágreda, que escribió La mística ciudad de Dios desde su convento entre la frontera entre Soria y Aragón, a los pies del Moncayo, pero a la vez evangelizaba en las tierras del norte de México, ahora sur de Estados Unidos, a los indios, le llamaban la mujer azul. Y por bilocación, yo tuve ocasión de ver una casulla, y que me llamó mucho la atención por los colores tan vivos y tan raros. Y yo hubiera dicho que era una casulla modernista por los colores totalmente exóticos, pero la forma era de una casulla clásica, romana, un poco más grande de lo habitual, y me quedé perplejo.
y entonces me dijo la religiosa que nos guiaba que esta casulla había sido hilada por la madre Ágreda cuando por bilocación estaba en México. Entonces, y dice, y no solamente hizo suyos esos colores tan vivos, tan simpáticos, tan alegres, sino que también hay fauna, hay flora que era totalmente desconocida en España. Entre los numerosos milagros que tenemos en la historia de la Virgen de Guadalupe, desde ya en el 1438 se escribió un libro de milagros atribuidos a la Virgen que contribuyó al fomento de esta devoción hasta el punto que el rey Fernando el Católico decía: creemos que ninguno de los católicos de Occidente ignora que en la ciudad de Zaragoza hay un templo de admirable devoción y sagrada y antiquísima, dedicado a la Santísima y Purísima Virgen Madre de Dios, Santa María del Pilar, que resplandece con innumerables y continuos milagros. Entre estos milagros, ustedes pueden encontrar uno que es muy simpático, muy significativo. Se llama el milagro del cojo de Calanda. El cojo de Calanda, alrededor del año 1640, creo. Es un hombre a quien le amputaron una pierna. Dice que... dice así: de boca en boca circulaba como la pólvora un suceso inverosímil y desafiante, algo extraordinario, real, imposible. Y el romance popular decía: Miguel Pellicer, vecino de Calanda, tenía una pierna muerta y enterrada, 2 años y 5 meses, cosa cierta y probada, por médicos cirujanos que la tenía cortada. Juan Pellicer era un vecino de Calanda, un joven de 23 años que trabajaba es una población del Bajo Aragón, y había sufrido un accidente en el campo mientras segaba el trigo. Y una rueda de un carro pasa por encima de su pierna derecha, haciéndosela trizas, se la hizo añicos. Y teniéndola completamente gangrenada, le fue amputada 4 dedos por debajo de la rodilla en el Hospital Público de Zaragoza. Los cirujanos que le atendieron se pusieron manos a la obra para cauterizar el muñón con un hierro al rojo vivo. Y pienso que sin anestesia, lo más probable. La pierna, esto nos puede, a la sociedad moderna tendría que recapacitar. La pierna fue enterrada, como era costumbre, en el cementerio del hospital. En aquella época había un acentuado sentido espiritual por el cual se consideraba que el cuerpo estaba destinado a la resurrección. Así es, y todavía, desgraciadamente, esta sociedad cada vez más naturalista, más atea. Yo tengo ahí al lado de la capilla de Clermont-Ferrand una funeraria en que, como gran propaganda, ofrecen sarcófagos de cartón ecológicos para que no quemen madera. Así que queman el cristiano con el sarcófago de cartón, así va muy ecológicamente a las cenizas. En cambio, en esta época sí se respetaba los miembros, el cuerpo como templo de Dios, y por lo tanto las partes mutiladas debían ser tratadas con respeto y no como simple elemento de desecho. Por eso se encargó al practicante del hospital, Juan Lorenzo García, porque todo esto está escriturado por notarios y por médicos. Enterraron la pierna en un hoyo como un palmo de hondo, y dice que es más o menos 21 centímetros. Sin pierna, Miguel Pellicer pasó a ser el mendigo del santuario. Tras abandonar el hospital con una pierna de madera y 2 muletas, Pellicer se vio abocado, para poder sobrevivir, a pasar de prometedor
del prometedor oficio de agricultor a un mendigo de los muchos que había por entonces. Logró el permiso de los canónigos del Pilar para pedir limosna a la puerta del santuario, siendo provisto de un documento especial que le asignaba la categoría de mendigo de plantilla. Ese ya estaba, tenía el permiso de los canónigos y no lo echaban de allí. Y cada mañana Miguel Juan Pellicer realizaba el mismo ritual. Tras asistir a la misa, en la llamada Santa Capilla, se acercaba a una de las lámparas de la iglesia, cogía con sus dedos, mojaba los dedos en un poco de aceite y frotaba el muñón varias veces a modo de masaje. Salía a la calle y se colocaba en la puerta del templo con la prueba de su desgracia, evidentemente bien descubierta, para despertar compasión y simpatía de aquello, y misericordia de aquellos. Dice que pasaban por aquel día alrededor de 8.000 personas ya en aquella época que venían a visitar a la Pilarica. Pellicer era conocido por casi todos. Para una ciudad tan pequeña como Zaragoza, a la sazón, que contaba más o menos 25.000 personas, no es de extrañar que Pellicer, colocado siempre en la arteria principal de circulación, como era el Pilar, con su muñón al aire, en un cuerpo joven y robusto, llamara la atención y fuera conocido por casi todos los mañicos del lugar. Maños son los de Aragón, es el gentilicio. Y como el diminutivo en Aragón es ico, mañico. El milagro de los milagros, dice, ¿qué va a pasar? El joven lisiado decidió un día poner fin a la dura vida de mendigo y que había llevado durante 2 años, y va a ir a su casa de sus padres en Calanda. E intenta reconducir su vida con un poco más de dignidad. En su hogar, el 29 de marzo del 1640, sucedería algo extraordinario, que más tarde sería calificado como el gran milagro o milagro de los milagros. Entre las 10 y las 11 de la noche, mientras dormía plácidamente, le fue reimplantada repentina y definitivamente la pierna derecha que 2 años antes le habían amputado. No tuvo lugar un crecimiento de la pierna. No es que le salió una pata nueva, o que la pata de palo se le hizo ortopédica, se le hizo de carne y hueso, tendones y músculo. Fue una reimplantación de su miembro. Y esto también nos habla un poco de la resurrección de la carne, ¿no? Un suceso único en el mundo y difícil de asimilar. Dice que sintió una fragancia, un olor suave nunca acostumbrado allí, y la madre de Juan Miguel alertó a su hijo de tener 2 pies. Tienes uno encima del otro y los tienes cruzados. La madre, como nadie sabía que había un pie que no estaba y ahora estaba. Entonces se produce un gran revuelo, como suele suceder, en el pueblo entero, y en esa casa no cabía un alfiler, un alboroto alegre, festivo. Y parece ser que él soñaba con la Virgen. Ella fue la medianera. Él comentó cuando le despertaron que soñaba con ella, que estaba en la capilla del Pilar de Zaragoza, untándose la pierna derecha con el aceite de una lámpara, como lo había acostumbrado cuando estaba en ella. También los tiempos de los milagros de Dios no necesariamente se producía cuando él estaba ahí, ¿no? Pero bueno, lo hizo durante años, ahora ya estaba lejos, pero en sueños, espiritualmente en cierta manera, se hace presente aquel ritual que ya había sido una costumbre en él. Y entonces Pellicer no duda un instante en atribuir la reimplantación de su miembro a la intervención de la Pilarica. Dice que antes de dormir me he encomendado muy de veras a la Virgen del Pilar. No lo olviden esta noche en las oraciones de la noche, de encomendarse a la Virgen muy de veras, muy de veras. 2 cirujanos, Juan de Rivera y Giuseppe Nebot, fueron los primeros médicos en certificar en la primera casa del protagonista
que ese suceso extraordinario e inverosímil no tenía explicación científica. Todo el mundo se enteró del milagro de Calanda, en Europa sobre todo, porque era el camino de Santiago, Zaragoza, el Pilar y Santiago. A las pocas semanas de la historia de Calanda era la comidilla de media Europa. Se confirmó como el tema estrella de muchas tertulias de entonces y la transmisión oral se propagó por toda la cristiandad. Una investigación en toda la regla, ante la magnitud del asunto, el alcalde de Zaragoza, 2 regidores, solicitó formalmente a la Iglesia que abriera una investigación para esclarecer estos hechos. Y se calificará de milagro hecho por la Madre del Dios del Pilar, de la restitución de una pierna que a un pobre mozo de Calanda le cortaron en el hospital Nuestra Señora de Gracia. Hay que decir que cuando fueron a buscar la piedra a la tumba, pues ya no estaba en la tumba, ya estaba en donde la puso la Virgen. El obispo de aquel entonces hace una declaración formal. Declaramos que a Miguel Juan Pellicer, de quien se trata el presente proceso, le ha sido restituida milagrosamente la pierna derecha que antes le habían cortado y que no había sido obra de la naturaleza, sino que ha obrado prodigiosa y milagrosamente, y que se ha de juzgar y tener por milagro por recurrir todas las condiciones que por la esencia de verdadero milagro debe concurrir. Los elementos de un verdadero milagro, porque a veces hay sucesos que son preternaturales, este es sobrenatural. Un regalo que estremece la razón. Ante semejante relato es comprensible adoptar una cierta incredulidad, como hoy pasa, ¿no? Pero, como decía Pascal, Dios cristiano ha determinado dar la suficiente luz a quienes tengan fe. El milagro de Calanda es posible el suceso más claro en donde Dios no abandona a nadie. Y nosotros pidámosle a la Virgen, porque no seremos el cojo de Calanda, porque tenemos las 2 jambas, las 2 piernas, pero que cogíamos. Cogíamos. Y como estamos invitados a ese banquete, ya sabemos que han salido los apóstoles a invitar a cojos y a leprosos y a enfermos, a tullidos, a participar. Eso sí, no se olviden la túnica de la gracia bien lavadita, porque si no, afuera, de atados de pies y manos a las tinieblas exteriores, que hay llanto y crujir de dientes. El Papa Clemente XII señala la fecha del 12 de octubre como festividad particular de la Virgen del Pilar. Pero ya desde siglos antes, en todas las iglesias de España y entre los pueblos sujetos al rey católico, se celebraba dicha fiesta de tener a Madre de Dios en su región. Hay unos rasgos particulares. Primero, que se trata de una venida extraordinaria de la Virgen en carne mortal, como lo dijimos. A diferencia de otras apariciones, la Virgen viene cuando todavía vive en Palestina, cuando todavía está con nosotros en este mundo. Cosa que non fecit taliter omni nazione. Esto lo vemos en todas las medallas de la Virgen de Guadalupe. Está bien. Algo taliter fecit omni nazione. Evidentemente, como el milagro de la Virgen de Guadalupe en una tilma, no hay en otras naciones. Pero en este aspecto, que sea en carne mortal y dejando como símbolo un pilar, non fecit taliter omni nazione. La columna o pilar que la misma señora trajo para que sobre él se construyera la primera capilla, el primer templo mariano de toda la cristiandad. Primer templo mariano de toda la cristiandad. Es Zaragoza la primera en honrar públicamente a la Santísima Virgen María, construir un templo
Luego veremos en otras apelaciones, como pudo suceder en la Virgen de Luján, que comprendieron que había que hacer un templo allí a las orillas del río Luján, del Luján al Ebro, las riberas, pues allí, a la ribera estaba la Virgen María. La relación entre Santiago de Compostela y Zaragoza es muy grande, el Pilar y Santiago, son dos ejes fundamentales de la hispanidad, de la cristiandad, de esa cristiandad nuestra. Y es muy importante que seamos conscientes que Dios en su divina providencia nos ha hecho hijos de María, hijos de esa tierra, y para que no nos andemos con pamplinas dejándonos seducir por ideologías que nos son ajenas, geografías que no son donde el tiempo y el espacio donde la providencia nos ha dado el existir. Entonces es Santiago Apóstol el que prepara el camino de María en España, pero también lo hace en el Nuevo Mundo. Él es el apóstol de la Virgen María, también conocido como apóstol de la paz. Y en 1519 llegó a Veracruz Cortés, y en la Antigua construyó la primera iglesia dedicada a Santiago Apóstol en el continente americano. También en el 1521 México fue conquistado y Cortés construyó una iglesia en las ruinas de los aztecas que al igual fue dedicada al apóstol Santiago. A esta iglesia era la que Juan Diego se dirigía el 9 de diciembre de 1531, el apóstol, para recibir las clases de catecismo, oír la misa, ya que era la fiesta de la Inmaculada Concepción. Tienen, más que historia, tiene el simbolismo, tiene un alto contenido simbólico, espiritual, y es bueno que lo tengamos presente, ¿no? ¿Por qué? Porque un sacramento es un signo sensible de una realidad invisible. Esa es la definición de sacramento que nos da el catecismo. Pero aquí también en esto, que el pilar que en cierta manera es un sacramental que nos ha dejado la Virgen y tiene una realidad sensible, que es esa piedra de mármol que podemos tocar, ya está hecha una llaga, parece, además es un mármol rojizo, y cuando uno toca esa llaga, me siento un poquito como Santo Tomás metiendo el dedo en la llaga del costado de Cristo, pero no es. Pero ahí está hecho un hoyo a través de los siglos, la devoción de los fieles para besar. Ahora te dice, hay un cartelito que dice, no le des un beso porque te puedes contagiar de COVID. Bueno, no me contagié de COVID, gracias a Dios. Está esa piedra que es rojiza, ese mármol que todavía no se sabe de qué cantera lo ha sacado Los Ángeles, porque no es mármol de Carrara ni ningún lugar que se sepa de dónde viene. ¿Qué símbolo? Es un símbolo sensible de una realidad invisible, que manifiesta la potencia de Dios en el hombre y la potencia del hombre bajo la influencia de Dios, cuando el hombre es un instrumento de Dios, como lo fue el apóstol Sangrado, el apóstol Santiago. La columna es un soporte, es un soporte sagrado y debe serlo. La devoción a María debe ser como el pilar de nuestra vida cristiana y es un soporte en la vida cotidiana. Y en estos tiempos de crisis, de tribulación, está tan solicitada esta virtud moral de la fortaleza, porque está puesta a la mise à l'épreuve, como se dice, probada por tantas preocupaciones, tantas cargas, tantas tribulaciones que amenazan ruina por todas partes. Más que nunca necesitamos que esas columnas no se quiebren, porque son columnas interiores, son columnas no solamente en las personas, sino también en las instituciones, y en particular también en el hogar.
y en el hogar le toca un rol principal a María en la iglesia y a la mujer en su familia, en su hogar. Tiene que ser esa columna. Es el soporte de la vida cotidiana. Esta columna une la tierra y el cielo, uniendo lo bajo, le da solidez al edificio y liga, une es un nexo de unión entre los diferentes niveles. Y en cierta manera podemos decir que sobre esa piedra se edifica la iglesia. A veces ahora se ponen un poco críticos si la piedra está en Roma o no está en Roma. Nosotros, la hispanidad es una finta un poco especial, analógica, pero se funda en gran parte en esa piedra que trajeron los ángeles y se funda la hispanidad. Por supuesto que está ahí la acción de la Santísima Virgen María, ¿no? Y María es la que une esa piedra de la iglesia al templo de Dios. En torno a ella, los mismos que los apóstoles cuando estaban en el cenáculo el día de Pentecostés y preparando Pentecostés, va creciendo esa iglesia. La fe y la esperanza de la Virgen también va creciendo, como se extendió y se propagó en esa obra sublime de la misionera y civilizadora que continuaron los hijos del trueno, los Boanerges íberos, y no solo íberos. Podemos establecer también una analogía con la columna de fuego que guió al pueblo de Israel. Ustedes tienen el ejemplo en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículos 21 y 22. Esa columna de fuego que por la noche acompañaba al pueblo de Israel peregrino en el desierto, dirigiendo su itinerario. Entonces podemos decir cómo ella es la columna que nos guía, la Virgen nos va guiando, y hoy en particular, hagamos como en el sueño del cojo de Calanda, y recordemos que hoy hace años del milagro del sol. Hoy 13 de octubre es el milagro del sol en Fátima, y cómo se manifiesta la Santísima Virgen María, cómo muestra su misión, qué es lo que pide, qué es lo que espera de nosotros, y su presencia ha sido, no, gracias a Dios, no desaparecido nunca. Y en la medida de que acudamos a ella, como nos enseñó el apóstol Santiago, se hará mucho más presente. La columna sostiene desde el interior, es esa virtud de fortaleza en las tribulaciones, ante el peso descomunal de las pruebas que caen sobre nuestros hombros, no solamente por parte de los malos hacen su misión, pero en gran parte por la tibieza de los buenos, la cobardía, la mediocridad. Y eso hace llorar no solamente a Santiago, también a la Virgen. También a la Virgen. Y se necesita esa fortaleza, necesitan las madres en su hogar para que no se derrumben más hogares, que no se destruyan más familias, para que les dé la fortaleza del Stabat Mater, de la Virgen que estaba al pie de la cruz, y ella es una columna, ella es la columna fundamental. Y hoy cuando vemos cómo las columnas de la iglesia, mismo los apóstoles, se quiebran, pero no por las mismas causas de Santiago, de ese hijo del trueno inamovible, con un celo enorme, pero la dureza del corazón de los hombres era muy dura de soportar, pobre Santiago. Algo dice,
no soy muy amigo de Ana Caterina Emmerich, pero ella narra algo que puede ser ilustrativo. He visto a Santiago rezando en Zaragoza, vi venir un resplandor del cielo sobre él y aparecieron ángeles que entonaban un canto muy armonioso, mientras traían un pilar de luz. En el resplandor del pilar vi a María Santísima de nívea blancura y transparencia, de mayor hermosura y delicadeza que la blancura de una fina seda. Estaba de pie resplandeciente de luz. Entonces vi que Santiago se levantó del lugar donde estaba rezando de rodillas y recibió de María el aviso que debía elegir de inmediato una iglesia allí. Y ahora voy a lo que nos dice Sor María Jesús de Ágreda, que la siento más cercana, más nuestra, y que narra también con su estilo menos teutónico que Ana Catalina Emmerich, con acentos más nuestros, más barrocos. Manifestándoselo a Santiago, la Reina del Cielo, desde la nube y trono, donde estaba rodeada los coros de ángeles. El dichoso apóstol se postró en tierra y con profunda reverencia adoró a la madre de su Creador y Redentor. Aquí habría alguno que ya se estaría rasgando las vestiduras, adorando a María. Culto de hiperdulía, culto de hiperdulía. Y Redentor, y vio juntamente la imagen y columna o pilar en mano de algunos ángeles. La piadosa reina le dio la bendición en nombre de su Hijo Santísimo y le dijo: este lugar ha señalado y destinado el Altísimo y Todopoderoso Dios del cielo, para que en la tierra le consagréis y dediquéis un templo y casa de oración, de donde debajo del título de mi nombre quiere que el suyo sea ensalzado y engrandecido, y que los tesoros de su divina diestra se comuniquen, franqueando liberalmente sus antiguas misericordias con todos los fieles, y que por mi intercesión las alcance, y si las pidieran con verdadera fe y piadosa devoción. Yo, en nombre del Todopoderoso, les prometo grandes favores y bendiciones de dulzura y mi verdadera protección y amparo, porque este ha de ser templo y casa mía y mi propia herencia y posesión. Y en testimonio de esta verdad y promesa quedará aquí, hasta esta columna, colocada mi propia imagen, que en este lugar donde edificaréis mi templo perseverará y durará con la santa fe hasta el fin del mundo. Esto lo dice Sor María Jesús de Ágreda en la mística Ciudad de Dios, libro tercero, tercera parte, libro séptimo, capítulo 17, número 325. Y quiero acercarme, ya vamos llegando a la hora, creo que ya entonces es hora de ir terminando, ya debería haber terminado. ¿Tú qué me dices, Cristian? Quizás unos minutos más para terminar y cerrar, y luego las preguntas, los que quieran hacer alguna pregunta sobre el tema. Perfecto. Entonces, era un poco una meditación sobre el valor de la intercesión de las lágrimas del apóstol Santiago junto a la Santísima Virgen María. Boanerges, el hijo del trueno, hombre recio y noble, que como hombre se oculta para llorar, y lo hace a orillas del Ebro envuelto en la noche, donde y cuando nadie le puede observar. Solo unos sauces llorones, tal vez más llorones que él, le acompañan en su llanto, llorando con el que llora, que es lo que nos pide nuestro Señor, en recóndita soledad. Con su licencia, en el día de esto vamos a meditar un poquito. Las lágrimas del apóstol, que en el lecho del río rece, gime y llora las desgracias de los pecadores, son lágrimas apostólicas, intercesoras, que nos traen en carne mortal a la Virgen Señor, que la acercan hasta nuestra patria,
a su misión redentora. No son las lágrimas de Boabdil el chico, que en el 1492 después mereciera el reproche de su madre la sultana Aixa. Lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre. María no le reprocha a Santiago sus lágrimas, todo lo contrario, las del apóstol son lágrimas conquistadoras, nacidas de un corazón que no se da por vencido, lágrimas de fuego de un discípulo valiente, de un alma en el lagar que intercede ante aquella que es toda la razón de la esperanza. Esa doncella encinta que se da prisa fue hasta donde estaba su prima Isabel, aquella que con festina fue a Ain Karim, ahora ya es una matrona, la señora del Calvario, es nuestra corredentora. Y esa que fue doncella a Ain Karim, viene desde Judea, donde la cuida San Juan, a Zaragoza. Las lágrimas de Santiago la llaman desde España. A ella también la caridad de Cristo le urge, por eso cum festina dejó aquella tierra santa y en César Augusta posó sus plantas para cobijar bajo su manto y dar su maternal protección a toda la hispanidad. Las lágrimas del apóstol de España, el Ebro se la llevó al mar. Son para siempre un camino de estrellas en lo más alto del cielo, infinito itinerario que hoy llamamos Vía Láctea. Los que formaron el estelar sendero que hollaron presurosas sus virginales plantas, por donde ella llegó hasta el apóstol que implora su ayuda y su socorro. Lágrimas que en esta noche nos guían y cual peregrinos nos llevarán por senderos señalados en la cima de los cielos hasta un campo de estrellas, para que en la oscuridad de la fe y las tinieblas que cubren nuestra patria caminemos durante esta noche. Continuemos nuestra marcha por caminos de conversión, penitencia, oración y lágrimas. Nos llevan hasta esas tierras de Galicia, donde pareciera que esas lágrimas permearon hasta lo más profundo sus nobles corazones. Esa sentida melancolía de los gallegos, tan jacobeos, nos enseña a entrar en la hondura del alma para arrepentirnos y llorar tantas culpas presentes y pasadas. Como el tiempo y la lluvia van labrando el granito, así las lágrimas brotaron el rostro de aquel que fue la piedra sobre la cual Cristo fundó su iglesia, el apóstol que lloró a mares sus negaciones, pero el amor de un Dios que nunca cambia, luego de 3 confesiones de amor, le confirma en su vocación. No olvides, Señora, tu amor primero y devuelve nuestra hispanidad descarriada a la senda de su vocación privilegiada. Hoy a los pies de nuestra Madre traemos esas lágrimas, perlas encerradas en rudos corazones para verterlas a raudales a sus reales plantas, pidiendo piedad entre tantos males y perdón para tantas almas. Ayer fuiste compasiva con nuestros mayores cuando eran paganos. Hoy sea compasivo tu corazón con tu pueblo caído en un abismo aún más profundo que el anterior, mucho más profundo, la apostasía, porque es peor que el ser pagano, apóstata es peor que ser pagano. Por las lágrimas de nuestro celestial patrón, escucha piadosa nuestra oración. Hace ya más de 20 siglos que en pésimo estado encontró nuestra patria. Con muchísimo amor limpió, ordenó, cuidó de tal forma que este erial, tierra yerma y hostil, bajo su mirada se volvió un jardín. Con tanto amor la cuidó que esta tierra para siempre será la tierra de María Santísima. Aquellas lágrimas apostólicas eran semillas de estrellas que florecieron en la tierra compostelana y florecieron miles de almas santas, puras, castas como azucenas, otras bermejas de sangre, rosas martiriales. En mística sublime y ascesis heroica florecieron nardos, valientes confesores, intrépidos misioneros trocaron aquellas lágrimas en lenguas de fuego y como en nuevo Pentecostés, inflamados por el fuego que les comunicó el Espíritu Santo, ansiosos como estaban, entusiastas, se prendió en España un divino incendio y en fe y caridad ardieron mundos viejos y nuevos. Sabios doctores que dispensaron el olor de la sana doctrina por todo el orbe, y entre estos millares de flores no olvidemos tantos humildes violetas que solo por Dios vivieron, solo con Dios murieron, solo a Él le ofrecieron la mayor de todas las santidades, por ocultas, calladas,
escondidas y olvidadas. Almas que quebraron a los pies del Señor su corazón y el ánfora, derramando entre preciosos perfumes muchas lágrimas que inundaron con el suave olor de Cristo toda la casa. Pero, como nos había advertido San Mateo en el capítulo 12, el demonio que se fue expulsado, al intentar regresar al lugar en que había sido echado, lo encontró aseado y ordenado. Se puso furioso y fue a buscar aliados, y vuelve entonces reforzado por 7 infernales cómplices. Ahora, enfurecido, urgido y apresurado, está recuperando el espacio perdido, y es así como el estado de la hispanidad está siendo hoy mucho peor que de aquel entonces, en que podíamos alegar en su defensa que, como paganos, no sabían lo que hacían. Hoy en militante apostasía atacan la verdad conocida, y como pecado que es contra el Espíritu Santo, si Nuestra Señora no media, no obtendrá jamás el perdón de lo más alto. Tengan en cuenta que el rechazo de la verdad conocida es un pecado contra el Espíritu Santo, los cuales no tienen perdón ni en esta vida ni en la otra. Lo que San Pablo decía a los filipenses, decimos nosotros y nuestros contemporáneos. Muchos viven, y ahora lo repito con lágrimas, viven como enemigos de la cruz de Cristo. En lodazales de impureza se marchitan las inocencias. Las espinas y malezas del camino ahogan las vocaciones. Las ovejas dispersas ya no tienen pastor. Ya casi no quedan sacerdotes que den el divino perdón ni el pan de amor, que se unan al Señor, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarlos de la muerte. Por la ausencia del temor de Dios, las cárceles están llenas. Porque no hay generosidad, las cunas están vacías. Porque ya no hay fe, las razones se desquician. El sentido común brilla por su ausencia. Porque no hay esperanza de vida eterna, ya no hay razones para vivir en este suelo que para muchos es ya un infierno del que huyen las gentes que se suicidan. Perdida la verdad que los hacía hijos de Dios en entera libertad, están hoy atados al potro que les destroza y tortura, prisioneros en refinada y perversa esclavitud, con fatua e ilusión acercan a sus labios 1000 alucinógenos, y por el torrente de su sangre corren venenos mortales, y así con gozos patógenos esperan apagar esa sed de felicidad y libertad que ya eternamente no podrán saciar. Por la ausencia del bien los corazones mueren de hastío, no ríen, no cantan, porque se enfrió la caridad. El amor del prójimo no es otra cosa que una grotesca farsa. Y lo que el trigo es, la cizaña a la caridad es la filantropía y la solidaridad, pues no es posible amar de verdad al hombre si no es por amor de Dios. El que es homicida desde el principio extiende su imperio de muerte desde el materno vientre, y plañideros gimen multitud de Raqueles a tantos hijos que ya no están. Hacinados en asilos están nuestros mayores, olvidados, esperan que llegue la hora de esparcir sus cenizas, sin escribir ningún nombre ni en el mármol ni en la piedra, para borrar de cada página de nuestra historia toda su memoria. Envalentonados se atreven incluso a robar la paz de los mismos muertos en las entrañas de la tierra. No tienen paz ni en sus tumbas. El padre de la mentira tanto odia la verdad que una nueva Babel tiene a la sociedad sojuzgada y confundida con dialectos que se multiplican, con imposibilidad de comprensión de las personas y los pueblos. Pretenden que aceptemos hoy como una bendición lo que en Babel fue castigo y confusión. A los humildes y pequeños no los protege la justicia. El orgullo del poder embriaga a los que mandan y se convierten en déspotas y tiranos. El amor a sí mismo les embarga, niegan todos los derechos que el prójimo detenta. Trastornados los juicios, ya no ordenan la razón para dar a cada cual lo que es debido. No solo los huérfanos y las viudas claman al cielo, ofendidos por quienes no ejercen su autoridad como un servicio. A la deriva andamos. Deambulamos envueltos en tinieblas. El enemigo nos arrebata la cruz para dejarnos sin luz. Esa túnica de la unidad católica hacía inconsútil, hoy es la piel de un toro rasgada por separatismos,
jirones arrancados por las fauces de luciferianos chacales que en turbas sedientas de sangre van por las calles vociferando democracia, obligándonos con el voto y el sistema electoral a participar en la demolición de la cristiandad. Cómplices demoledores, artífices de la ruina de nuestra sociedad, quebrada por los partidos, partida en 1000 pedazos, yace la sociedad. Perdido el norte de sus existencias, sin un fin sobrenatural para el alma, ni natural para el cuerpo, de vicios nefandos se ufanan. En orgulloso orden de batalla hacen gala de lo abyecto, se pierden en laberintos que desembocan en el infierno, sus hombres no son hombres, ni sus féminas mujeres, blasfemando del Creador en andanada colosal, ideologías degeneradas han dejado la gracia divina sin el sano sustrato natural. Los hombres y las mujeres ya no se quieren casar y llaman matrimonio a cualquier contubernio, siendo que solo es sacramento el matrimonio de verdad. El concubinato de nula fecundidad solo alcanza para criar gatos y perros y a su ejemplo, como gatos y perros, vivir y pelear. Sus niños no son niños, en aulas de iniquidad marchitan su candor, flores de un almendro son que la helada no dejará cuajar, ancianos antes de la hora, podridos antes de madurar, mientras tanto hordas invasoras nos invaden, nos vienen a reemplazar. El futuro de la patria lo tiene hipotecado el mal. Los hombres no se confiesan, le falta humildad, y para salvar su orgullo ponen por precio su alma, no saben pedir perdón, y sus almas perecen de sed junto a la fuente, famélicas no se acercan al sagrario a comulgar. La modernidad abierta a la dimensión cibernética aventaja el pasado en perversidad. La civilización artificial dando espacio y cabida en el mundo virtual a los muy crudos y reales 7 pecados capitales, polea multiplicadora del escándalo y la injusticia llevan al paroxismo la maldad. Y cuando vemos la abominación de la desolación en el lugar santo, podemos constatar que el mentado progresismo modernista, lo único que realmente ha avanzado es el mal, en detrimento de esa civilización cristiana, de ese tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Y a coro con Juan de la Encina quisiéramos cantar: triste España sin ventura, todos te deben llorar. Hoy no tenemos quien llore por nosotros, los claustros están vacíos. Nadie que acate la orden del profeta Joel. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, los ministros del Señor y digan: perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu herencia al oprobio, y que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos dónde está tu Dios? ¿Quién ofrecerá el cáliz en que el vino será sangre, con esa gota de agua por el que todas nuestras lágrimas llegan a la presencia de Dios? Ya se secaron las fuentes, los ojos están secos, no quieren llorar. Nadie que derrame lágrimas intercesoras, como a los macabeos nos han despojado de los altares. Los templos en ruinas están, para que no podamos ofrecer el sacrificio de la nueva alianza, el cual han convertido en una fiesta, la más sacrílega y macabra, para que no podamos llorar como Matatías sobre Israel, como Cristo, que lloró sobre Jerusalén, y como Santiago lloró sobre España, ofreciéndole a Dios nuestras lágrimas. Por eso, por estos males tenemos remedios. No tenemos otros que aquellos que nos ha dado el mismo Dios, el rezo del Santo Rosario y el Inmaculado Corazón. 50 lágrimas, que una a una se derraman con la sal que preserva de la corrupción, sal divina del Ave María, sal de la evangélica sabiduría, y los evangélicos misterios se vierten a los pies de Nuestra Señora, cuando los heridos de esta vida derraman una a una esas gotas de sangre, que sangre son del alma, las lágrimas del corazón. Cuentas del Santo Rosario derramadas a raudales son lágrimas de redención, tributo de amor, fe y esperanza, que cuando todo hemos perdido, solo nos quedan las lágrimas para ofrecer el rosario para rezar. El corazón de María lleno de gracia, vieron unos niños a Dios, porque ella es el espejo de Dios, como las lágrimas reflejan todo el cielo encerrado en ellos. Esto también nuestro corazón, las lágrimas piden consuelo, siendo que ellas mismas consuelo son.
como consuelo nos pide el Inmaculado Corazón, llorando con la que llora la humana perdición. Las lágrimas de tus mejillas son gotas que salpicaron tu rostro de esa agua que de la fuente divina abriera la lanza del centurión, rocío de redención, doloroso corazón. Podemos continuar, pero ya quiero que estoy abusando de vuestra paciencia, así que encomendándolos a las oraciones de ustedes, hasta aquí hemos llegado en 1 hora y cuarto de paciencia heroica de vuestra parte. No, padre, al contrario, ha sido realmente maravillosa toda su presentación. Sobre todo, yo creo que el ejemplo que usted nos ha dado en cuanto a lo que significa la Virgen del Pilar, en cuanto al ejemplo de la búsqueda de la santidad, de la perfección y sobre todo arrojarnos a los pies de la Virgen como se arroja Santiago Apóstol. Quisiera, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, algún complemento, algo que pedir aclarar al padre. Hemos quedado anonadados. Sebastián, dímelo más, Sebastián. Sí, quizás como una suerte de pregunta que yo creo que ya estuvo contestada a lo largo de la exposición, pero me escucho, ¿no? Sí, me escucho. Pero también es como un complemento. Padre, usted mencionaba que efectivamente esta aparición se hace con la Santísima Virgen estando todavía viva. Eso es correcto, ¿verdad? Así es. Claro, por lo tanto es anterior a la asunción de la Virgen a los cielos, a donde ella va en cuerpo y alma. Sí, ¿sí? Eso lo señalé, se produce antes de la asunción a los cielos. Ella, por eso se dice, vino a Zaragoza en carne mortal. Claro, entonces me gustaría tomar un poco de esa idea solo para comentar que es impresionante, y todo lo que ha comentado el padre apunta hacia eso, como la idea misma de pilar, de apoyo, de soporte, que existe, porque la Virgen es evidentemente reina de los apóstoles, reina de los mártires, como rezamos siempre en las letanías después del rosario. Entonces, antes de que todos los apóstoles comiencen a morir como mártires, que el padre también comentaba que Santiago es el primero, San Juan, el hermano, va a ser el último, que era el que se quedaba también cuidando a la Virgen, ella tiene que partir primero a los cielos para desde allá dar ese soporte, ese apoyo, que los va a dejar a ellos como primeros obispos y príncipes de la iglesia, digamos, para que cumplan con su martirio y de ahí en adelante brote la expansión de la fe a lo largo del mundo, y nosotros mismos que estamos acá hablando desde América Hispana, varios, otros allá en los mares, digamos, a lo largo de todo el orbe, ¿verdad? Cómo ella soporta, cómo da pilar y apoyo desde el cielo para, en el fondo, sostener a los que quieren ser fieles ahí al mensaje de Cristo. Creo que es realmente impresionante, maravilloso, y nos llena de entusiasmo, nos actualiza en esto para poder ser fieles en la devoción, no parar, mejorar si es posible, y con eso enfrentar a los enemigos internos y externos. De eso se trata. Es la virtud de fortaleza, ¿no? Y es ese símbolo de la columna que une el suelo y lo alto, y la columna no está al exterior del edificio, de la fábrica, vamos a usar el término técnico. La columna está al interior de un edificio, y es lo que lo sostiene para que no se derrumbe. Lo primero que hace Salomón para destruir a los filisteos es quebrar las columnas, ¿no? Y hoy lo que quieren, que me perdone Sansón, que perdone Sansón, lo que quiere hacer el demonio es eso, quebrar las columnas para que la cristiandad se perezca bajo la hecatombe que nos está cayendo encima. Pero cuando nuestra columna es la Virgen, ahí entendemos perfectamente por qué el triunfo será para ella, y es esa victoria que nos guía desde el inicio de la cristiandad hasta ahora en Iberia, con lo que pasó en la cova de Eiría, y que llega ese mensaje llena esperanzador para sostenernos, porque precisamente es una fortaleza del corazón, y el corazón es lo que fue fuerte, ¿no? Corazón doloroso, inmaculado de María, pero sobre todo fuerte, un corazón fuerte. La mujer fuerte del Evangelio y de la historia es ella, ¿no? Uniendo el capitel, es muy bonita también la figura arquitectónica. Arriba de la columna tenemos el capitel, ¿no? Y la gracia capital es de Cristo. Cristo es la cabeza de la columna, es que Cristo, por eso la figura de la columna es tan simbólica. Y uniendo lo más bajo, que somos nosotros, que estamos en el piso, a lo más alto, que es el cielo y la tierra, ¿no? Los hombres con Dios,
el suelo con el techo, con la parte de arriba y las arcadas que nos van uniendo. Y en ese ejemplo tenemos pues muchas, se puede meditar mucho, ¿no? Y encontrar en esa meditación las gracias para no quebrarnos, porque somos todos de arcilla, ¿no? Somos todos del mismo barro. ¿Decías algo, Santana? Bueno, mi pregunta es con respecto a la investigación que se hizo del milagro de este mendigo cojo. ¿Se escucha? Sí. Se escucha, sí. Se escucha, sí. Okay. Mi pregunta es respecto a si a lo largo, en algún punto del proceso de investigación del milagro, se pudo haber exhumado antes, bueno, no sé si el término es, bueno, el desenterrado la pierna y haber dado registro si es que estaba incorrupta, porque se supone que se volvió ¿cómo se dice? Se volvió a coser, se volvió a unir a su dueño. ¿Quedó algún registro de eso o simplemente llegaron, por así decirlo, muy tarde a corroborar eso? Se dieron cuenta que ya no estaba. De eso sí se dieron cuenta. Pero evidentemente no habían ido nunca. Mi abuelo Gallardo tenía la costumbre de en todas las estancias de Argentina, acoger en Argentina se llaman lingeras o crotos, que son mendigos que van nómades, que van pasando de pueblo en pueblo, de estancia en estancia. Y los estancieros de la Hermandad de Nuestra Señora de las Pampas tenían como consigna darle 1 kilo de yerba, un par de alpargatas, galleta, fideo, un pedazo de carne, un poco de pan. Y se quedaban una noche. Y había uno que era cojo y le habían cortado, le habían quitado una pierna. Y todos los 1 de noviembre le llevaba flores a la tumba a la patita. Pero no. Pero le llevaba, todos los 1 de noviembre le llevaba flores a su pata. Se le cortó por ahí un momento. Perdón. Me hace acordar un poquito. Okay. Bueno, era nada más eso, la curiosidad de ver si es que lograron ver que si la pierna lograba estar incorrupta, pero si no pudieron porque llegaron tarde, pues ya ni modo. Eso no lo constataron. Constataron que no estaba, eso sí. Padre, muchas gracias. Una pregunta. ¿Podemos decir de alguna manera, cuando la Virgen se aparece en Zaragoza, ya dentro de la concepción de Dios, de alguna manera la Virgen del Pilar no solamente es para España, sino que para las Españas, es decir, a toda no solamente la península, sino que también Hispanoamérica, de alguna manera estaba en la mente de la Virgen, ¿o no? Por eso se hizo presente, porque ella le dio a los civilizadores, a los misioneros, las gracias logísticas para realizar una tarea titánica, y por eso se hizo presente. Por eso se hizo presente en Itatí, se hizo presente en Guadalupe, se hizo presente en Las Lajas, en Nuestra Señora de la Defensa, se hizo presente en Zapopa. La historia de América la hispanidad es un entrelazado de milagros maravillosos, la presencia de la Virgen. Y es la misma persona, y es la misma idea, es el mismo plan, es el plan de Dios. Por eso es tan importante que nosotros como católicos sintonicemos nuestra devoción, nuestro amor en eso que es el plan de Dios de amor. Pero muchas veces el hombre tiene sus propias ideas, su idea propia, sus criterios, sus caprichos propios. La familia propio tiene muchos familiares. Entonces a veces nos alejamos de ese plan de Dios. ¿Y en qué medida tenemos expectativa de victoria? En la medida que nos alineemos en el linaje de la mujer. Y eso no viene desde César Augusta, eso viene desde el Edén.
Eso no viene desde la orilla del Ebro, eso viene desde el protoevangelio. Yo aplastaré la cabeza de la serpiente, la mujer aplastará, y pondré enemistad entre tu linaje y tu linaje. Entonces, la presencia de María es particular en Zaragoza, es particular en el Tepeyac, pero también ya está anunciada en el Génesis. Entonces, eso, y no puedo ir más lejos porque más lejos no hay historia. Pero ab eterno, desde toda la eternidad, estaba en la idea de Dios. Estaba en la idea de Dios. No sé si... No, fantástico, no. Me parece que muy buena su alcance, padre, porque así lo vemos nosotros y claro, cada vocación en cada país, en Chile es la Virgen del Carmen, en Argentina es la Virgen de Luján, etc. Entiendo que en Brasil, por ejemplo, es la Virgen Aparecida, que es el 12 también de octubre, en Brasil. Yo voy a ser un poco maligno. La Virgen que tenía protección sobre Chile, la que llegó, fue la Virgen de la Merced. La Virgen la Virgen del Carmen es una imposición de O'Higgins. Que no sé, cambió un poquito las tornas, pero bueno, es la Santísima Virgen. Pero la primera patrona de la Capitanía de Chile era la Virgen de la Merced, porque quienes llegaron allí fueron los mercedarios. Pero sí, en toda la hispanidad, la Virgen está presente y lo ves en el Perú, en el Paraguay, en el Brasil, en Bolivia. Es reconfortante. El próximo calendario que hace la Comunión Tradicionalista releva de manera especial para el año que viene la presencia de la Virgen en la hispanidad. Así que cuando lo vean aparecer en la Esperanza, tendrán que ocuparse de conseguirlo. Bien, padre, sí. Sí. Hay una historia que quizás Sebastián lo sabe. Sebastián él es un profesor también de Historia de Chile. ¿Te acuerdas en los anales de la Fundación de Santiago, cuando se aparece a Pedro Valdivia y Francisco de Aguirre, se aparece el apóstol Santiago y defiende cuando los iban a matar los araucanos? ¿Tú te conoces ese pasaje, Sebastián, o no? Ese es un episodio que también está certificado. Sí. Lo mismo que algunos cronistas atribuyen la presencia de la Virgen en el salvataje de Santiago de Chile el 11 de septiembre del 42, creo que 43 o 43, cuando Michimalonco ataca también. Esas dos están certificadas por lo menos, de la época de la conquista. Ya. Sí, intervenciones similares a las que se dieron durante la Reconquista Española también y estuvieron presentes, creo que en otros países panamericanos también hay intervenciones de ese tipo en esta época que es recompensada y que están ahí quizá un poco escondidas, pero bueno, misión de todos nosotros acá y los demás es recuperarlas. Así es. Yo, antes de retirarme, les invito a el próximo sábado, el sábado 29, el último sábado vísperas de Cristo Rey. A quien le interese la historia, hay una charla a las 19 horas del profesor Andrés Gambra, que es catedrático de historia, sobre la monarquía católica. Es 19 horas de Europa, así que allí serán las 2 de la tarde, creo. Y para tener el link y todo eso, simplemente tienen que enviar un correo a conversaciones@periodicolaesperanza.com. Conversaciones@periodicolaesperanza.com, y la charla del profesor es sobre la monarquía católica, que ya dio la primera el mes pasado, y es a las 19 horas. Así que si tienen oportunidad, él sí sabe de historia más que yo. Yo tengo, además de los defectos personales, tengo los profesionales. Sí, no, es verdad. Sí, padre, no, muy interesante. Yo creo que vamos a estar ahí presentes porque sabemos que el régimen monárquico es el mejor régimen. Incluso el padre Osvaldo Lira, en su momento, ¿no es cierto, Sebastián? Él decía que justamente el régimen monárquico era el más perfecto, con, por supuesto, algunos aspectos aristocráticos y aspectos en algo de la democracia orgánica católica, ¿se fijan? Decía el padre Osvaldo en su libro Democracia y Catolicismo.
justamente. Bueno, si no hay nadie que quiera hacer alguna última pregunta al padre. Bueno, no nos queda más que agradecer, padre. Excelente, me encantó. Yo di una charla de la Virgen del Pilar a los más chiquititos en la mañana y veo que me fue bien. Esta era como la revisión a ver si me pude complementar, digamos, bien para la charla. Así que 1.000.000 de gracias. Gracias a ustedes, basta que la queramos más y nos cuide más y no nos quebremos, que nos dé fortaleza de columnas. Un saludo a los amables y pacientes auditores. Recen por mí. Bien, padre, sin falta, vamos a rezar por usted. Y bueno, y la invitación, ahí está justamente para la charla que va a ser en conversaciones @periodicolaesperanza.com. Ahí Exacto. podemos acceder al link de la charla de Andrés Gambra. Parece que sí. Me corrigen que no es a las 19 horas, sino a las 20 horas. A las 8 20 de la horas, noche. pero de España. De España, sí. Bien, perfecto. Aquí son las 21 horas, o sea que es una más chiquita, una hora menos. Claro, sí. Tenemos diferencia con España de 5 horas. De Chile, sí. 7 para el amigo Santana. Sí, es así. Sería la 1 de la tarde aquí. Si esa ya es la conferencia a las 8 de la noche, aquí es la 1 de la tarde. Exacto. Ya, padre. Bien. Encomiende nuestro colegio. Estamos luchando por la hispanidad. Ya, padre. Muy bien. Un abrazo grande. Bien. Que Dios los bendiga. A todos ustedes que han participado. Y si ustedes quieren, el video me lo pueden pedir. Pueden pedirlo al correo. Me lo podrían pedir, espérense un poquitito, que ahí les voy a decir el video de esta charla. Me lo podrían pedir espérense un poco, aquí se los voy a dar exacto, a cedavis@sahs.cl. cedavis@sahs.cl. Ahí me podrían pedir este video con esta magnífica charla del padre. ¿Ya? Bien. Nos estamos viendo. Bueno, adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Adiós. Chao. A ustedes. Gracias, padre. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Mil gracias. Dios los bendiga. El correo. Igualmente. Bien, voy a detenerlo. Adiós. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. Disculpe, ¿puede escribir en el chat el correo al que podemos pedir el video? Sí, por supuesto. Espérense un poquitito. Aquí se lo voy a poner. Ahí pueden pedir el video de la charla. cedavis@sahs.cl. Ahí me lo piden y yo les paso el link con el video de la charla. Perfecto. Ya, nos vemos. Adiós. Chao, chao. Chao.